Bienvenida a este tutorial de Kiwosan.com. Hoy vamos a ver análisis SEO de una web. Con esta herramienta podemos conocer todos los detalles SEO de cualquier web en profundidad, todos sus metadatos, contenidos, keywords, autoridad, tráfico, etcétera, etcétera. Nos encontramos ahora en la landing de la página de Kiwosan.com. Aquí tenemos un vídeo de 1 minuto en resumen que no vamos a ver ahora porque en este tutorial vamos a ver esta herramienta al completo y vamos a ver qué podemos hacer con esta herramienta. Con esta herramienta analizaremos una URL o una web en particular y conoceremos una auditoría de SEO page completa. Veremos qué recomendaciones nos hace la herramienta para mejorar nuestra web. Veremos todas sus métricas SEO de nivel de autoridad, velocidad de carga, etcétera. Veremos todas las keywords que tiene posicionadas, análisis de velocidad y Core Web Vitals y por último el análisis del tráfico. Aquí podemos ver algunas capturas de preview que podemos ir viendo de la herramienta, las tareas que te recomienda mejorar, a mejorar en amarillo, errores en rojo, una serie de datos en forma de gráfica para que sea visualmente más sencillo de ver, todas las métricas SEO de la web, todas las keywords posicionadas, la velocidad de carga de Google y por último el análisis del tráfico y las webs similares. En un último apartado veremos cuál es el número medio de visitantes que tiene al mes esa web, la duración media de la visita, el número medio de páginas vistas por cada usuario y la tasa de rebote. Vamos a pasar a la herramienta para ver todo esto en profundidad. Ya estamos en la herramienta de Kiwosan.com, análisis SEO de una web. La herramienta muy sencilla, solo hay que escribir una URL, incluyendo el HTTP o HTTPS, y darle a buscar, tan sencillo como eso. Da igual de dónde sea la web, si es española, es de Estados Unidos, de donde sea, porque es análisis correspondiente a su propio país. Luego tenemos dos opciones extra que son últimas búsquedas, es decir, podemos ver todas las búsquedas que hemos hecho y si le damos a clic a buscar nos hace la búsqueda automáticamente por si queremos repetir alguna búsqueda que hemos hecho recientemente, no tener que volver a buscarla. Y por otro lado tenemos un botón que es repetir análisis y actualizar datos. Esto es, los análisis, los resultados de este análisis se quedan guardados, cacheados, es la palabra adecuada. Entonces no son siempre los datos actuales. Estos datos se van refrescando poco a poco conforme el bot de Kiwosan va pasando por esa web y va recopilando nueva información. Pero si por lo que sea quieres coger los datos actuales y repetir el análisis en riguroso directo, puedes marcar esta opción y darle a buscar. Como el análisis se hace en directo, tardará más, evidentemente, que si es una búsqueda ya cacheada. Pero es una forma de, si haces algún cambio en tu web o en alguna web hace poco y quieres ver los datos actuales, pues la marcas y la búsqueda se hace en directo. En este caso vamos a empezar buscando Kiwosan.com, a ver cómo está a nivel SEO. Aquí podemos ver en la fecha, web analizada el 15 del 3 del 2022. Si yo quisiera actualizar los datos, le daría a repetir análisis. Tenemos un menú superior en el que podemos ver la sección de metadatos, contenidos o SEO, o si queremos ir directamente a alguna de esas secciones, pero vamos a ir poco a poco viendo cada una de ellas. Empezamos con una preview en la que vemos una captura de pantalla de la web en desktop y en móvil, como se vería, ¿no?, en tamaño para ordenador o para móvil. Luego seguimos con metadatos, que es la metainformación que tiene en la cabecera la página web, como el favicon, si tiene o no tiene, el title, qué longitud tiene, la metadescripción, la URL, la preview en la SERP del título y la metadescripción, por si no cabe demasiado larga o no salen los emojis o lo que sea, hay que poder verlo de un vistazo. La URL canonical, si tiene y cuál es, el metarobot, si tiene y qué contenido tiene. Vemos que está index follow, correcto. Por ejemplo, si no tuvieras canonical no pasaría nada. Si no tuvieras title o metadescripción, pues te saldría un aviso en rojo de oye, no tienes título o no tienes el favicon. Si por ejemplo el metarobot lo tuvieras en noindex, pues te saldría aquí un mensaje de ojo, tienes noindex en la web. Qué idioma tiene puesto, si es SSL, si es responsive o no, si tiene Google Analytics activado, si tiene AMP o no. Una serie de metadatos que de un vistazo puedes ver y no tienes que estar tú manualmente entrando a ver cada cosa. Aquí si tiene robots o no y cuál es, se puede hacer haciendo clic en el desplegable, la URL para el sitemap, los datos de Open Graph para el tema de redes sociales, las de Twitter, el registro de juice para ver
qué datos de proveedor, de qué año de antigüedad, quién lo ha registrado, qué DNS tiene, etcétera. Y aquí una serie de información extra de más dominios del mismo registrador, más dominios con la misma IP. Esto ya son herramientas externas, no son de Kibosan, en la que te analiza estos datos para ver si hay alguna web más relacionada con esto, que puede ser de la misma persona o no, si comparten hosting o si no, o si son hosting propios, si tienen más web en ese hosting, etcétera. Aquí tenemos el análisis de contenido. Nos dice que la landing de Kibosan tiene 1118 palabras, que en una nube de keyword de palabras más importantes pues tiene SEO, análisis, keyword, web, clave, palabras. Bien, me parece un buen contenido por una herramienta de análisis de palabras clave. De 2 palabras pues tiene análisis de palabras clave, herramientas, contenidos, análisis. Y nube de 3 palabras pues contenidos, análisis de contenidos, análisis de tal, keyword suggest. Ok, me parece que está bastante acertado. Podemos ver los encabezados de H1 a H4 en orden. Aquí vemos que empieza con un H1, luego tiene H3 y luego H2. Esto, como siempre, no está mal, entre comillas. Es recomendable que los encabezados vayan en orden jerárquico, es decir, un H1, luego H2. Dentro de H2 hay H3. Si se acaba el H2 y empieza, si se acaba un H3 y empieza otro H2, que luego continúe con H2 y H3, no va a ser un H4 o un H5 de repente. En este caso aquí faltaría un H2 por en medio, pero lo dicho, no es algo grave ni importante, y menos para la home de una web que normalmente posiciona por otras muchas más cosas. Si fuera un artículo específico de contenido sería más importante tenerlo en cuenta, pero en este caso no pasa tanto. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que hay el mensaje de cookies de privacidad tiene un H4 puesto, que se podría quitar, la verdad. Los datos estructurados que tiene, usados de schema.org, pues webpage, header, etcétera, etcétera. Podemos verlo también con el validador oficial de Google o el de Schema. Si haces clic, nos llevará a esa herramienta automáticamente y hacer el análisis. Y podremos ver todos los datos estructurados en detalle y qué contenido tiene cada uno de ellos. Vamos a ponerle que se cargue para verlo posteriormente. Aquí tenemos todas las imágenes, con qué tamaño y qué tipo de imagen es, por si vemos que hay alguna imagen demasiado grande. Por ejemplo, aquí vemos que una imagen de 2000 por 1000, que es la imagen destacada, es bastante grande, seguramente demasiado grande, se podría reducir. El resto de imágenes de 500, imágenes pequeñas para que queman el contenido, ok. Luego tenemos el enlazado interno y externo. Estos no son los backlinks, estos no son los enlaces entrantes, sino estos son los que tiene tu web hacia tu propia web. El enlazado interno, que como podemos ver, el título que tiene es el enlace, el anchor y el href hacia dónde va y los datos rel, que si es nofollow o follow o lo que sea. En este caso son los enlaces que van internos dentro de la propia web hacia la propia web o hacia afuera, pero no los de fuera hacia adentro. Y por último, textos en negrita y en cursiva. Por lo típico de que normalmente si tienes un texto en negrita o en cursiva es porque tiene cierta importancia o relevancia, y por lo tanto se pone aquí por si quieres echarle un vistazo, si estás analizando algún contenido específico o algún artículo, seguramente esto te interesa. Pasamos al apartado de SEO. En SEO tenemos todas las métricas SEO de la web. En este caso una serie de gráficas con un número. Aquí tienes un círculo con un interrogante que si pinchas te explica qué es cada cosa. Aquí tenemos la autoridad del dominio de la página, que es una métrica que va de 0 a 100, que nos indica el peso o autoridad que tiene una web respecto al posicionamiento orgánico de esa keyword. Esto se refiere a pues, algo así, eso, como la autoridad, como el valor que tiene esa web para esa en esas supuestas SERPs, ¿no? En las SERPs, el top 10 de Google, una métrica inventada por una serie de herramientas inglesas, como puede ser la Moz o Majestic, han inventado una serie de métricas como es la autoridad de dominio, el flujo de confianza y de citas, que vamos a ver a continuación, en el que determinan con una serie de factores como enlaces y demás, cuál es el valor numérico de 0 a 100 de la calidad de esa página, para que tengamos una forma sencilla, los SEO, de poder cuantificar cuánto de buena es una web o cuánto de bien hecha está. Porque decir que una web tiene 1000 enlaces y que su velocidad de carga es de 80, pues así de primera no te dice nada. Pero si yo te digo que la autoridad de dominio de esa página es de 75, es más fácil poder compararlas unas con otras. Ojo que estas métricas son inventadas, no son oficiales de Google. Google todo esto no le hace ni caso. Pero sí es cierto que si
partes a todas las web usando esta misma métrica con todas, tiene sentido que puedas compararlas unas con otras por tener algo de referencia. No recomiendo hacerle caso fe ciega a esta métrica, solo tenerla en cuenta como un dato más. Entonces, en este caso, la autoridad de dominio se refiere al dominio entero y la autoridad de página es a esta página, a esta URL en concreto, ya sea la landing de la home, o una página interna, una categoría, un producto, un artículo o lo que sea. Específicamente esa URL en concreto. Luego tenemos el flujo de confianza y de citas, que esto se refiere a los enlaces, que vendría a ser algo así como la cantidad de enlaces y la calidad de esos enlaces. El TF es para la calidad y el CF para la cantidad. Es decir, esto es otra métrica que va de 0 a 100 y el TF entre el CF nos dará un valor en el que valores de 0,8 en adelante nos podrían dar algo así como que la calidad que tienen los enlaces de esa web son muy buenos. Está bien trabajada esa web, son enlaces muy temáticos, muy específicos, con mucho valor semántico, que traen tráfico, o sea, que son buenos enlaces y que está bien trabajada su perfil de enlaces. ¿Por qué? Porque hay muchos enlaces de calidad acorde a la cantidad que hay. O sea, si tienes muchísimos enlaces pero son de baja calidad o no son temáticos o no aportan nada, realmente tiene poca validez a día de hoy para Google. Sigue existiendo, sigue valiendo esa técnica, por supuesto, según el sector y depende de muchas cosas, pero de forma general viene siendo mejor tener menos enlaces de mejor calidad que muchos enlaces de peor calidad. Entonces, con esta métrica, pues lo mismo, en vez de estar contando cuál es el número de enlaces que tienes específicamente y demás, puedes ver esta métrica automáticamente, porque esta herramienta ya te dice, ya ha hecho el cálculo con todos los enlaces que tiene esa web y te lo ha dado numéricamente para poder compararte con otra web más fácilmente. Por ejemplo, quieres superar a alguien y su TF entre CF es de 1 o de 0,8 o 0,9, mucho más alto que tú, o el triple, pues ya sabes que a nivel de enlaces lo vas a tener difícil o está trabajando mucho mejor que tú. Aquí está estos mismos datos en forma de gráfica, donde la vertical es la calidad y la horizontal es la cantidad. Entonces vemos que en este caso Kiwosan tiene muchos enlaces, tiene algunos enlaces de calidad y más de calidad, perdón, lo he dicho al revés. Kiwosan en este caso tiene más enlaces de cantidad que de calidad. Por lo tanto el CF se queda en 0,28, que no está mal, pero sería medio bajo. A partir, como digo, a partir de 0,8 hacia adelante ya empieza a considerarse que los enlaces están muy bien trabajados y hay mucha más calidad que cantidad, que es lo que debe ser para que los enlaces tengan más peso, más fuerza, le guste más a Google y te posicione mejor. Si continuamos con la métrica SEO, tenemos la del PageSpeed, que es el análisis de PageSpeed de Google, el oficial. Para móvil, estas métricas son ya de móvil. Tenemos un 56 para la home. Ojo, esto es solo la landing que estás analizando, esto no es la web entera, esto es única y específicamente la landing, la URL que tú le pases. En este caso tenemos 56 y las Web Core Vitals tenemos FCP de 3 segundos, FID de 0, de 3 y de 0. Amarillo yo también te lo pone con colores, amarillo, o sea, verde bien, amarillo necesita mejorar y rojo mal. Suspenso, entonces evitar todo lo posible que esté rojo. Si tenéis amarillo, revisar por qué, a ver si podéis conseguir lo que sea verde, y que esté todo verde sería lo suyo, porque Google solo acepta como que pasa el test de velocidad si todo es verde, no si solo son algunas. Aquí tenemos una serie extra de datos de velocidad, como la velocidad del primer renderizado, el tiempo que está activa, el tiempo de bloqueo, etcétera, etcétera. Esto, si quieres meterte con el tema VPO, pues puedes ver todos los datos aquí, tomar nota de ello y ver cómo puedes mejorarlo, porque uno va más lento que otro, etcétera. El peso de la web, 1 mega, 48 recursos cargados. Aquí la tabla con todos los recursos que se han cargado, los que son tipo imagen, los que son tipo de letra, los que han sido de imágenes, cuáles son JavaScript, etcétera, etcétera, y el peso y el porcentaje de cada uno de ellos. Lo dicho, este tipo de datos también, si eres un experto en WPO o programador, pues sabes sacarlo de forma sencilla. Si no, pues aquí tienes un resumen también bastante sencillo para ver qué es lo que más pesa en tu web y por qué. Aquí, por ejemplo, veo que tengo 400 kilobytes de fuentes y 600 de script. A lo mejor aquí tengo demasiadas fuentes y me interesa cargar menos, o a lo mejor se están cargando más de las que deberían. Entonces podría echarle un ojo.
Luego tenemos la previsualización de la carga de la web, es decir, es cómo se va cargando la web segundo a segundo. Eso todo también te lo da Google, es la carga oficial de Google con su herramienta oficial, porque podemos ver cómo va cargándose la web y qué va viendo el usuario cada 0,3 segundos, creo que es. Por si acaso algo se ve raro, algo se descuadra, algo no aparece cuando debería, para que la experiencia de usuario sea buena y se vayan cargando todo correctamente. Por ejemplo, no se cargue primero el texto y no se cargue el botón, o se cargue el botón solo y luego salga el texto al rato, que eso a veces pasa. Todo eso para poder revisarlo bien y mejorar nuestra web para el usuario. Luego, al final de esta sección, tenemos una serie de herramientas para medir la velocidad de carga oficiales de Google y de otras y no oficiales de otras empresas. Por si, ya os digo, si estáis muy interesados en el tema del WPO, aquí podéis hacer distintos análisis para ver qué marca cada herramienta o qué datos soltan, o hacer un mix de todas. Otra sección que no cuenta actualmente en KeywordSun es el análisis de backlinks o de enlaces externos entrantes. Y como no contamos con ello, hemos decidido poner herramientas gratuitas alternativas para que quien quiera hacer un análisis de backlinks, pues hace clic aquí o aquí y automáticamente te lleva cargando esas herramientas para verlas. Aquí ya hemos cargado antes el validador de esquema, como habíamos comentado anteriormente. Si le pinchamos en cada una, podemos ver cada esquema detectado y te dice qué datos hay y qué está usando y demás. Por si nosotros queremos implementar este esquema en nuestra web por lo que sea, o alguien de nuestra competencia lo tiene y podemos echarle un ojo. Luego aquí tenemos OpenLink Profiler, que es una herramienta gratuita de análisis de enlaces. Pues aquí lo mismo, tenemos una serie de enlaces, te dice de dónde te han enlazado, cuál es su anchor y cuál es el link de destino, te dice cuáles son las métricas de esa web, y aquí un list, que es su métrica para saber cuál es la calidad de ese enlace. Si continuamos, tenemos aquí Top Keywords, que son las keywords mejor posicionadas de esta web que estás analizando. No de esa URL en particular, sino del dominio entero. Es decir, si lo he pasado a KeywordSun, me va a decir una serie de keywords que tiene posicionadas, como herramientas de Keyword Suggest, SEO, TF-IDF, como escribir un texto optimizado. Para la palabra clave texto SEO te dice cuál es el volumen de búsqueda, el CPC, la competencia y el título de esa página que está posicionada y con qué keyword y en qué posición. Lo mismo para hacer un análisis de a ver qué keyword tiene posicionada tu competencia. Si solo te interesa esta parte, pues analizas la web, te vas al apartado SEO y aquí tienes todas las keywords. No todas, sino una serie de keywords mejor posicionadas de esa web. Y luego el análisis de tráfico. Este análisis depende de la web. En este caso nos da un mensaje de error el que no se ha podido realizar porque recibe menos de 5.000 o de 10.000 visitas, depende, ya que el análisis es a través de una herramienta que, si no cumples una serie de características, o si la web es demasiado nueva, o si no tiene suficiente tráfico en algunos países, no te da los datos. Luego a continuación veremos el análisis de otra herramienta de otra web que sí los tiene, para ver cómo funcionaría. Entonces no lo tenemos actualmente, pero poco a poco iremos incorporándolo para que se pueda hacer para todas las webs. Y al final del todo tenemos el resumen con todas las sugerencias y mejoras y los posibles errores que hemos encontrado. ¿Qué se puede mejorar? Pues en este caso en KeywordSun dice que se han encontrado imágenes sin atributo alt, que a nivel SEO para posicionamiento de imágenes viene bien, y también para el tema de accesibilidad web. También se han encontrado enlaces sin poner anchor. Esto también está mal, ¿no? Porque el anchor le da ese toque semántico al enlace para que Google entienda mejor ese enlace para qué sirve y para hacia dónde va, y para entender el contenido destino. Y también ha encontrado enlaces sin título, lo mismo, igual que los anchor. Por último, no hay errores, no se ha detectado ningún error. Por ejemplo, eso, no falta el robot, no falta un sitemap, no falta un favicon. O sea, aquí hay de todo un poco. Errores no tiene que ser algo que esté mal como tal. La web sin alguna de estas cosas puede funcionar, pero sí que es muy recomendable añadirlo porque normalmente no cuesta nada arreglarlo y suele darle un punto extra a nivel SEO. Y al final del todo, en esta herramienta tenemos un botón que dice ¿por qué no hay una puntuación de 0 a la web? Lo típico de estos análisis de análisis SEO on page y demás es que tú analizas una web y te dice esta web tiene un 77 de nota de 0 a 100 o un 45.
En mi caso no he querido poner esa nota. Aquí, como explico, no hay una puntuación de 0 a 100 porque no es posible contabilizar el SEO de esa manera solo en base a parámetros on-page. Y en caso de hacerlo, sería un valor que no refleja la realidad y por lo tanto engañoso. En este análisis se te muestran todos los datos y recomendaciones y tú como SEO tienes que analizarlos y tomar las decisiones basadas en ellas. ¿Por qué? Porque si yo te digo, por ejemplo, que esta web tiene un 78% de calidad a nivel SEO y tú, por ejemplo, es tu competencia, dices, joder, esta web está muy bien construida, tiene un 80%, un 78%, la mía tiene un 50%, es imposible que la supere y lo dejo. O no intento posicionarla cuando eso no es así. Porque tú a lo mejor a esa web, ese análisis ha dicho que tiene eso, pero no es real. O Google no tiene en cuenta eso, o no lo considera así, y sí podría superarla. Por lo tanto, esas métricas engañosas de dificultad de posicionar una palabra, una SERP o demás, en Kibosan no las vamos a enseñar o no las vamos a usar, y preferimos enseñar a los SEOs a analizar los datos y a tomar decisiones por ellos mismos. Y al fin y al cabo acertar o equivocarse y a seguir mejorando y a seguir con nuestras habilidades como SEO para decidir qué hacer y no en base a una herramienta que me diga lo que tengo que hacer. Con este análisis vamos a hacer un análisis más, antes de acabar. Vamos a hacer el análisis de, por ejemplo, PC Componente, que lo tenemos por aquí, para ver un análisis de una web grande, cómo quedaría. Aquí vemos lo mismo, una preview de una web de la home y cómo se vería en móvil. Luego los metadatos, vemos que está todo correcto, index, follow, en rojo no tiene versión AMP. Esto lo he dicho antes, no es un error, pero es, oye, que sepas que no tienes AMP por si quieres tenerla o por si se supone que la tienes y no te aparece. No tiene Open Graph para el tema de las redes sociales, pues por si quieres añadirlo. En el tema de palabras, lista de encabezados, las imágenes. Aquí, por ejemplo, como si usas un CDN o la imagen que estás poniendo no es un formato de imagen correcto o lo que sea, aquí en el tema de imágenes no saldrá en blanco. O no es una imagen, es un píxel de Google o de Analytics o de Facebook y demás, lo considera imagen, pero no es una imagen realmente. Entonces saldrá como vacío. Los enlaces que tiene, el texto en negrita, aquí vemos la métrica SEO, PC Componentes, autoridad 86, evidentemente superar a PC Componentes no es fácil. Métrica de TF, CF 6246, 1.35, ¿no ves? Aquí en un momento yo quiero saber cuánto difícil es superar a PC Componentes. Pues veo que sus métricas de autoridad son 86.56 y su TF entre DF 1.35. Pues así de base, sin mirar nada, sin mirar la web, sin mirar contenido, sin mirar hacer ningún análisis más, así de base ya puedo sospechar que va a ser difícil. De todas formas, como comento, no me fiaría solo de esto, no lo dejaría aquí y ya está sin más, pero sí que es cierto que ya partimos de una base de que va a ser difícil posicionar, superar a PC Componentes. La web, la landing es lenta. Aquí tenemos la métrica de la web Core Vitals de cada una. Aquí la tabla con los pesos y demás cosas que en nuestro caso no nos interesa. Vamos directamente al tema de el análisis de tráfico, que como he comentado antes, si la web no es suficientemente grande o suficientemente antigua, el análisis puede que te diga que no hay datos suficientes. Bueno, aquí por supuesto lo mismo que hemos comentado antes, las top keywords mejor posicionadas y con más volumen de PC Componentes, ordenar sobre mesa, impresora multifunción, auricular con micrófono, etcétera, etcétera. La URL que está posicionada y cuál es el título de ese contenido. Y el análisis de tráfico que nos dice que las visitas mes de media que tiene, la duración media de la visita, las páginas vistas por cada usuario que entra y la tasa de rebote, que esto es la gente que entra y se sale sin visitar ninguna página y ni interactuar con la página, ni hacer clic ni nada. Podemos ver por último el tráfico mensual en una gráfica de los últimos 3 meses. Pues vemos que tuvo 10 millones aquí 11, aquí 20 en el año pasado en temas de diciembre por todo el tema del Black Friday, compras navideñas, etcétera. Y el tráfico por países, pues el tráfico que recibe de cada país, principalmente en este caso España.
y una serie de webs competidores que son similares o se parecen o comparten sector de venta de tecnología, pues como puede ser MediaMarkt, PCBook, Worten, etcétera. ¿Sugerencias y mejores? Pues lo dicho, aquí una serie de mejoras que no tienen los atributos, se nota el Open Graph, la etiqueta de meta de descripción es demasiado larga y Google la cortará y no aparecerá entera. Y errores que no son errores como tal, no son... no va a hacer que no consigas posicionar, pero sí que es bastante más, hay que tenerlo en cuenta, intenta solucionarlo más que a mejorar, porque Google sí considera que tarde o temprano será un error y te causará problemas para posicionar. En este caso es la velocidad de carga. A día de hoy Google todavía sigue diciendo que, bueno, no la tiene en cuenta así como si fuera un factor dominante, pero sí que poco a poco le irá dando importancia a la velocidad de carga, que la gente optimice su web y carguen rápido. En este caso, como la home de PC Componentes no está suficientemente optimizada, pues te recomienda que mejores la puntuación del PageSpeed y de las Core Web Vitals. Que no es mejorarla sin más, ¿no? Es hacer una serie de optimizaciones en tu web que lleve a que la nota mejore, no mejorar por mejorar, evidentemente. Y ahora sí, una vez que hemos visto todas las secciones de esta herramienta, vamos terminando con este tutorial. Hay una serie de mejoras pendientes, todas las mejoras y futuras ideas y cosas que están por venir en Kibosan podemos verlo en Kibosan Roadmap, lo tenemos aquí arriba en el menú. Si nos vamos al Roadmap, lo que pasa es este tutorial, cuando se esté grabando hay una serie de cosas, pero cuando lo estés viendo quizás se hayan implementado todas las mejoras que había pendientes. Puedes ir entrando a esta URL que es pública para ver cómo está yendo la herramienta. Actualmente el análisis de una web, estamos mejorando la presentación de datos y vamos a añadir las entidades que tiene esa web. Y luego en un futuro podrás añadir además una palabra clave al análisis para decir quiero que analices esta web en base a esta palabra clave, a ver cuánto de optimizada está o cómo se puede optimizar más, y descargar todo ese informe en PDF, porque actualmente no existe un montón de descarga, sino que es tan sencillo como hacer clic derecho y imprimir. Control P. También puedes hacer control P de acceso directo. Si le das a clic derecho a imprimir, tienes una versión simplificada, como si fuera tipo informe, de la web, de todo el contenido, de todas las métricas que acabamos de ver. Mientras llega la versión definitiva con un informe completo, pues tienes aquí una versión simplificada que te puede ayudar para tener todos los datos ya guardados en PDF y echarle un vistazo cuando quieras. Esto es todo. Gracias por ver este tutorial. Si tienes alguna duda o comentario, mejora o sugerencia, puedes dejarlo en los comentarios de este vídeo o enviarme un email a info@kibosan.com. Nos vemos en el próximo tutorial de kibosan.com. Un saludo.